Ya, aquí está, es un poco teórico, igual que en los otros contenidos. Rapidito les muestro qué tipos de reacciones tenemos, ¿ya? Ecuaciones químicas, ¿dónde están reacciones? Esto es, perdón. Primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Obviamente una reacción química está dado por los reactivos y los productos. ¿Listo? Pueden ser un elemento, pueden ser compuestos, etcétera, etcétera. Y esos van a formar nuevos compuestos. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama una ecuación química, ¿ya? ¿Qué más tenemos que saber? En este caso, bueno, esto es lo que les he mencionado, ¿no? Van a reaccionar los reactantes y vamos a obtener los productos. Aquí, los tipos de reacciones. Estos tipos de reacciones son dependiendo de esto. Hay uno que son por su mecanismo, el otro es por transferencia de electrones, por su extensión y por los cambios de energía calorífica. Vamos a empezar primero con reacciones químicas según su mecanismo, así que atiendan, ¿ya? Está en el libro de todas formas, así que lo revisan nomás. Por ejemplo, ¿cuándo se da una reacción de combinación? Y esto hemos, bueno, con el paralelo 1 en nomenclatura inorgánica se ve, ¿no ve? Hemos trabajado, por ejemplo, la combinación de un metal con el oxígeno, ¿no ve? Un metal con el oxígeno tú combinas y te va a dar pues un nuevo compuesto que sería un óxido. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Tienes, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno y vas a tener pues la formación de agua. A eso se le llama una reacción de combinación. Cuando se combinan dos o más elementos para formar un nuevo compuesto. ¿Listo? El otro es la reacción de descomposición. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un compuesto, a ese compuesto tú lo puedes descomponer. ¿Ya? O sea, lo puedes dividir en lo que era inicialmente. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Bueno, dos ejemplos. Tienes el carbonato de calcio. A este carbonato de calcio, miren, se le está descomponiendo en óxido de calcio y en dióxido de carbono. ¿Lo ve? ¿Qué estamos haciendo? Partimos de un compuesto y lo estamos descomponiendo en dos compuestos. Descomposición, como su mismo nombre dice. Luego están las reacciones de sustitución o desplazamiento. Aquí, por ejemplo, se puede observar esto en las sales, ¿no? Si tú combinas, por ejemplo, un metal con un ácido, va a haber una sustitución. O sea, en este caso, por ejemplo, miren, el zinc va a desplazar al hidrógeno. Miren, ha tomado el lugar del hidrógeno y el hidrógeno ha quedado solo como quedaba inicialmente el zinc. A eso se le llama reacción de sustitución o de simple desplazamiento, ¿ya? Porque solamente un elemento está sustituyendo al otro. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego de eso tenemos el de doble sustitución. Y en el de doble sustitución es lo mismo que el anterior, solamente que ahora va a haber dos elementos que van a sustituir a otros dos elementos. Por ejemplo, aquí tienes el cloruro de sodio, el cloruro férrico con el hidróxido de amonio. ¿Ya? Estos dos reaccionan y miren, ¿quién cambia con quién? El hidróxido ya está con el hierro y el cloruro ya está con el amonio. Han cambiado entre el amonio y el hierro. Doble sustitución. ¿Listo? Ya no es como hace rato solo uno. Ha habido una doble sustitución. El otro. Ahora, eso, bueno, esos serán por su mecanismo. Este otro es según la transferencia de electrones. Y esto nosotros hemos visto cuando hemos trabajado el método redox. ¿No ves? ¿Se recuerdan el método redox? Hemos identificado quién se oxidaba y quién se reducía. ¿No ve? Es lo mismo. Podemos agarrar esos ejemplos si quieren y vemos, ¿no? Cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. Si hay oxidación y reducción en la reacción, significa que es una reacción
redox. Nada más, así de sencillo. Ahora, si no hay cambios, en este caso de oxidación o reducción, se le considera no redox, como en este otro caso. Miren, aquí no cambia sus números de oxidaciones. Hay una simple sustitución, ¿no? Porque esto sería, se le puede considerar simple sustitución a esto, ¿no ve? Porque estamos sustituyendo. O perdón, doble sustitución. Pero aquí nos está dando el ejemplo de que no va a haber cambios en los números de oxidación. Por lo tanto, se le considera una reacción no redox. ¿Listo? Una reacción no redox. Luego de esto están según su extensión. Y aquí están las irreversibles y las reversibles. ¿Qué significa irreversible? Significa que cuando dos compuestos o elementos se combinan, van a formar uno nuevo. Y ese nuevo no va a volver a ser lo que era antes. Y este es un ejemplo, ¿no? Tienes el óxido de calcio más agua, te va a formar el hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio no va a volver a ser lo mismo. No va a volver a ser óxido y no va a volver a ser agua. ¿Ya? Se ha creado un nuevo compuesto y ahí termina la reacción. Por eso se llama irreversible. En el reversible es al revés. Tienes dos elementos y esos dos elementos se convierten en agua. Ya bueno, en este ejemplo, ¿no? Tienes hidrógeno y oxígeno, se convierte en agua. Esta agua, ¿ya? Puede volver a ser hidrógeno y oxígeno. Y eso se puede hacer por métodos químicos o por métodos físicos, que en este caso para el agua se emplea lo que es la electrólisis. ¿Ya? En la electrólisis tú colocas un ánodo y un cátodo al agua y obviamente también se me ha olvidado el nombrecito. Bueno, un compuesto ionizante que va a separar al hidrógeno del oxígeno. ¿Ya? Lo va a separar. Se puede hacer eso. Por eso se le llama una reacción reversible. Puede volver a ser lo mismo. Ahora, ¿cómo van a saber que es reversible? Tienen que fijarse en la flechita. Si la flechita vuelve o está en ambas direcciones, significa que esa reacción es reversible. ¿Ya? Y por último están, nos falta todavía eso. Luego están los de cambios de energía. ¿Qué significa esto? Tenemos las endotérmicas y las exotérmicas. ¿Cuándo se considera endotérmica? Endotérmica se considera cuando a un compuesto o en una reacción necesitamos darle calor, o sea, exponerlos al fuego. ¿Listo? Exponerlos al fuego. Necesitan calor para que reaccione. Si no le pones calor, nunca va a reaccionar. Y ahí tienen un ejemplo, ¿no? El carbonato de calcio lo expones al calor y ese calor pues ya hace que reaccionen. A eso se le llama una reacción endotérmica. ¿Listo? Endo, absorbe calor. El otro es la exotérmica. ¿Y cuándo pasa esto de la exotérmica? Cuando desprende calor la reacción. Y ahí tienen su ejemplo, ¿no? El óxido de calcio más agua te da el hidróxido de calcio. Y este hidróxido de calcio, por si acaso, cuando se forma, empieza a calentar por sí solo la reacción. O sea, desprende calor. ¿Listo? Desprende calor. Y a eso obviamente se le considera una reacción exotérmica. Luego de esto tenemos las reacciones de neutralización. ¿Cómo es esto de neutralización? La reacción de neutralización, por si acaso, se da entre un ácido y una base, o un ácido y un hidróxido, que es lo mismo. Este ácido y esta base van a formar una sal. A eso se le llama reacción
de neutralización, o también se llama reacción ácido-base. ¿Listo? Entonces, para que tú tengas una reacción ácido-base, solamente combinas un ácido y un hidróxido y vas a tener obviamente una sal. ¿Ya? Eso es una reacción ácido-base. Por último, las reacciones de combustión. En las reacciones de combustión, por si acaso, para que se den, tiene que haber presencia de calor, sí o sí. Tres características principales que tienen que haber. Tiene que formarse dióxido de carbono, agua y calor. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a tener obviamente una reacción de combustión. Por ejemplo, cuando el combustible ingresa dentro del motor para que empiece a funcionar, dentro de ese motor se da este tipo de reacciones, ¿no? Cuando la gasolina haga contacto con la chispa que genera obviamente los inyectores, va a generar una explosión, y al generar esa explosión va a haber desprendimiento de dióxido, va a haber desprendimiento de calor y también va a haber desprendimiento de agua. ¿Listo? Les estoy dando un ejemplo nada más, ¿ya? De donde puede existir reacciones de combustión. Ya no solamente es eso, hay otros tipos también, ¿no?, de reacciones de combustión. Pero tiene que haber esas tres características, ¿no? Dióxido, calor y agua. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tipos de reacción que existen. Ahora, vamos a resolver estos ejercicios y con esto estaríamos concluyendo esta parte, ¿ya? A ver, vamos a clasificar las reacciones. Ustedes me van a ayudar, me van a decir, profe, este debe ser reacción tantos, y vamos a ir nombrándonos, ¿no? Esto también nos puede convenir hacer esto. Las reacciones químicas que absorben calor se denominan... haremos esto mejor. Luego vamos a concluir con esas otras reacciones, ¿ya? Vamos a trabajar esta tablita, ¿listo? A ver, vamos a copiar todito esto. Como les menciono, esta parte es teórico nomás, casi teórico. Es más teórico, ¿no? Obviamente tienes que identificar qué tipos de reacciones son, qué pasa si se combinan esto con esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a ir nombrando todos estos. ¿Listo? Nos vamos a guiar con esto. Ya, le daremos o llenaremos esto. ¿Qué dice aquí? Las reacciones químicas que absorben calor se denominan... ¿Qué se llaman? A ver, rápido. Ahorita hemos visto, ¿no? Las que absorben calor, ¿qué se llaman? Muchachos, participen, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo a hablar? O se han dormido, no creo, ¿no? No tengan miedo, muchachos. ¿Qué inciso es la respuesta? ¿Qué inciso es? El inciso C. A ver, el inciso C. En el chat van a comentar si tienen miedo a activar su micrófono, ¿ya? Yo los voy a estar leyendo, ¿listo? Escríbanos en el chat el inciso nada más, C, D, etc. A ver, el inciso C dice, ¿no? Endotérmica. ¿Cuándo es endotérmica? Cuando absorbe calor. Exotérmica es cuando desprende. Y de neutralización es cuando se combina un ácido y una base, ¿no ve? Por lo tanto, tu respuesta es el inciso C, ¿no ve? Inciso C. El otro. Ay, caramba, no sé qué pasó aquí. Ya. Número 2 dice, en una fórmula química que indica la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Qué significa eso? ¿Qué siempre les he mencionado? Les ayudo. Digamos, tú tienes tu elemento oxígeno. Aquí tienes un 2, aquí tienes un 2 y aquí tienes un 2. Este de aquí se llama, en matemáticas les voy a explicar primero, es coeficiente
subíndice, superíndice. Eso es en matemáticas. En química, moléculas, número de oxidación y átomos. ¿No ve? ¿Y qué nos dice la pregunta? Nos está diciendo, indica la cantidad de átomos. Eso es, ¿qué es? Aquí está como subíndice. ¿Estará bien que le digamos subíndice? ¿Qué dicen? Estaríamos aplicando, bueno, no sería tan químico decirlo subíndice, ¿no? Estaríamos hablando más de matemáticas, ¿no? En matemáticas les nombran así, ¿no? ¿Sería subíndice? Yo creo que sí, ¿no? Porque en lo que está adelante ya les he mencionado que son moléculas. Como ya nos está diciendo aquí que son cantidad de átomos, entonces estamos hablando de subíndices. ¿Listo? De subíndices. ¿Ya? En el otro caso serían coeficientes para moléculas. Si nos dijeran moléculas, entonces seríamos coeficientes, ¿no? Coeficientes. Listo. El número 3, ¿qué dice aquí? Tipo de reacción química que involucra la descomposición de un compuesto en sustancias más sensibles. Descomposición. ¿Qué significa eso? ¿Qué inciso es la respuesta? Ahí mismo les está dando la respuesta, ¿no? Descomposición, pues, descomposición, muchachos. Les está diciendo que una reacción involucra descomposición. Es descomposición, pues, no hay otro. No hay otro, es descomposición. Hay veces que hay preguntas así, ¿no? Que les dan preguntas, en la misma pregunta está la respuesta. Ya. 4. ¿Cómo se llaman las sustancias que están constituidas por dos o más elementos? Dos o más elementos que se han combinado químicamente en una proporción definida y constante. ¿Qué inciso es la respuesta? La pregunta número 4, por si acaso. A ver, ¿quién sabe la respuesta? Vuelvo a leer. ¿Cómo se llaman las sustancias que están constituidas por dos o más elementos? Constituidas por dos o más elementos que se han combinado químicamente en una proporción definida y constante. ¿Qué se llama? Hay artes aplazadas, creo. ¿Qué inciso es, muchachos? A ver, Paola, ¿quién más está aquí? Soria, Johan, Kimberly. ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? Química básica. Química básica. Cuando combinas dos o más elementos, se forma un nuevo compuesto. Cuando combinas dos o más elementos, se forma un nuevo compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Caramba, ¿qué pasó aquí? Uy, no, se ha movido todo, muchachos. Qué mala suerte. No, ¿qué pasó aquí? Me he hecho la trampa esto. Ay, qué macana. Se ha movido todo esto. Un poquito más esto. No era exotérmicas, era endotérmicas. Ay, no, me pasó. No, entonces se movió. Ya, creo que está bien, ¿no? Sí, ya. Se ha movido todo, perdón. Seguiremos. ¿Qué dice aquí? El número 5. En una reacción química, las sustancias resultantes se denominan, hace ratito hemos visto, ¿no? ¿Qué se denominan? Les he hablado de reactivos y... ¿Qué inciso es, muchachos? ¿Qué inciso es, Paola, Soria, Johan, Kimberly? ¿Qué inciso es? Inciso es D, inciso D. Reactivos y productos es, ¿no ve? Los reactivos son los que reaccionan y los resultados o los productos, bueno, los resultados o productos. ¿Listo? El número 6. En una reacción química, las sustancias que se combinan son los
Hace ratito hemos hablado. ¿Quiénes se combinan? Los, empieza con R y termina con activos. Los reactivos o reactantes también se llaman, ¿ya? Inciso C es la respuesta. ¿Listo? No se olvide. Los reactivos o reactantes también se llaman reactantes porque van a reaccionar, ¿ya? Número 7 dice, a la representación a través de los símbolos y fórmulas de los elementos y compuestos participantes en una combinación química se denomina, ¿qué se denomina? Símbolos, fórmulas de elementos y compuestos participantes en una combinación química se denomina. ¿Qué inciso es? Inciso A dice reacción química, inciso B ecuación química, inciso C compuesto, molécula. Compuesto y molécula nada que ver, descartado. Reacción química y ecuación química, ¿cuál es? ¿A o B? Vamos muchachos, ¿qué inciso es? ¿A o B? Mucha, no, quieren aplazarse. No es el A. Ya, con eso ya les he dicho todo. No es el A. Cuando, bueno, la representación, dice, de símbolos. La representación de símbolos, en este caso de los elementos que nosotros trabajamos, se le llama ecuación química, ¿ya? De la ecuación química se produce una reacción química, que es otra cosa, ¿ya? Una reacción química es la combinación. En este caso nos dice representación, y la representación se da por la ecuación química. Número 8. Las reacciones químicas que liberan calor, o sea que botan calor cuando reaccionan, se denominan, hace rato hemos hablado, ¿no? Primarias, nada que ver. Esto nada que ver. Y esto tampoco, nada que ver. Son exotérmicas. ¿Por qué es exotérmica? Porque desprende calor, ¿no? Desprende. Este es entonces la respuesta. Inciso C, ¿ya? En una reacción química, los reactivos que separan de los productos por, dice, un signo más, por una flecha vertical, por un triángulo, por una flecha horizontal. ¿Cuál es la respuesta? El número 9. En una reacción química, los reactivos se separan de los productos por una... ¿Qué cosa siempre se coloco cuando escribo? Tito siempre pongo, ¿no? ¿Qué es eso? Es una flecha, ¿no? Y una flechita horizontal. Está regalado ese, ¿no? Número 10. ¿Qué dice el número 10? Los compuestos químicos se representan a través de... Los compuestos químicos se representan a través de... ¿Qué inciso es la respuesta? El número 10. ¿Qué cosa siempre escribo tanto, no? Digo, aluminio más oxígeno igual óxido de aluminio. ¿Qué son estos? Quieren aplazarse. Es el inciso B. Fórmulas químicas. Son fórmulas, muchachos, son fórmulas. Esas son fórmulas. ¿Ya? Fórmulas químicas. Pueden ser elementos simples o compuestos. Ya son fórmulas químicas. La ecuación química es todo, por si acaso, nada que ver. Nosotros escribimos o representamos con fórmulas químicas. 11. El tipo de reacción química en la que dos sustancias se combinan produciendo una nueva se llama,
intercambio doble, meteasis, intercambio simple o síntesis o combinación. ¿Qué inciso es la respuesta? ¿Qué hemos dicho? Cuando dos elementos se combinan, bueno, dos o más elementos se combinan y forman uno nuevo, se llama síntesis o combinación. Estás combinando, ¿no? Combinamos, siempre digo, ¿no? Combinamos tantos con tantos, ¿no? Listo. 12. Los componentes de una reacción química son, hace ratito hemos hablado, los reactivos y productos, coeficientes y subíndices, reactivos y reactantes, todas son correctas. ¿Qué dicen? Coeficientes y subíndices sí participan dentro, ¿no?, de una reacción química. Reactivos y reactantes, esto que medio que no convence, ¿no?, porque es lo mismo, pues reactivos y reactantes es lo mismo. Si dijese o reactantes, tal vez, pero aquí ya te está mencionando, por lo tanto, esta es la respuesta, ¿no? Reactivos y productos. Un catalizador, ay, este está lindo. Un catalizador, ¿qué hace? Aumenta la velocidad de reacción, disminuye, depende de los reactivos, participa de la reacción química. ¿Qué hace un catalizador? ¿Qué es un catalizador? Todavía no les digo, pero ¿qué inciso es la respuesta? A ver, muchachos, no se duerman. Cuidado, el celular les caiga en la cara. Paola, Johan, Sori, Kimberly. ¿Qué inciso será? Un catalizador, ya, es un, ¿cómo se lo puede decir? Es un compuesto, o es una sustancia, mejor dicho, es una sustancia que agiliza la reacción. Muchas veces para agilizar la reacción nosotros utilizamos alcohol. En este caso el alcohol podría ser un catalizador, ¿ya? Agiliza la reacción, hace que reaccione más rápido. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A, ¿ya? Eso hace un catalizador, agiliza la reacción. ¿Listo? Número 14. Ay, no, que no sé qué ha pasado, muchachos. Creo que se ha movido todo. Espera un ratito, lo voy a... No sé qué ha pasado. Todo se ha movido. Espera un ratito, lo voy a achicar para que lo pueda acomodar mejor. Creo que está por ahí. No, un poquito más abajito. No, un poquito más arribita. No, un poquito más abajito. Muy sensible creo que está la pantalla. Era endotérmicas, ¿no? Está mal. Qué tontera. Ahora sí, ¿no? Bueno, creo que sí. Sí, ¿no? Está bien. Ya. Seguiremos. Estamos en el 13, en el 14. Ahí está, dice. ¿Qué tipo de reacción es? Tienes zinc, tienes azufre y tienes zinc y azufre. Bueno, se ha formado el sulfuro de zinc. ¿Lo ve? Sulfuro de zinc. ¿Qué tipo de reacción es esa? Inciso A, reacción de descomposición. Inciso B, reacción de desplazamiento simple. Inciso C, reacción de doble desplazamiento. Inciso D, reacción de síntesis o formación. Cuando se combinan dos o más elementos, forman un nuevo compuesto. Y cuando forman un nuevo compuesto se les llama reacción de síntesis o combinación, o en este caso formación, ¿no? Listo. Esa es la respuesta. 15.
¿Cuáles son los productos de una reacción de combustión? Hace ratito les he mencionado eso, ¿no ve? Cuando tenemos una reacción de combustión tiene que haber 3 cosas en la reacción. 3 cosas tiene que haber. Y mínimo 2 tiene que haber. ¿No ve? ¿Cuáles son esos 2 que tiene que haber? Mínimo. Y aquí solamente creo que hay 2, pero vamos a ver. El inciso A dice un ácido y una sal. Nada que ver. Esto es neutralización, ¿no? Ni eso siquiera. Nada que ver esto. El otro, el dióxido de carbono y agua. Parece que sí, ¿no? Esto lo dejamos pendiente. Una sal y un dióxido de carbono, nada que ver. Un agua y base, nada que ver. Entonces, si se fijan, la respuesta correcta es el inciso B, porque les había mencionado que tiene que haber dióxido de carbono, agua y también desprendimiento de calor. ¿No ve? Esas 3 les he nombrado. Que tenga 2, suficiente. En este caso es el inciso B. ¿Ya? Eso se obtiene de una reacción de combustión. El último. ¿Qué tipo de sustancias actúan en una reacción ácido-base? Y eso ya les he mencionado también hace ratito. ¿Qué tipo de sustancias en un ácido y una base? En una reacción ácido-base, ¿quiénes se van a combinar? Un ácido y una base, pues, ¿no ve? Un ácido y una base. ¿Y esto a qué te va a dar formación? A una sal, ¿no ve? Un ácido. Está regalado eso. ¿Listo? Ahí está. Tenemos tiempito todavía. Haremos este otro, ¿ya? Aquí vamos a identificar, ustedes me ayudan y me dicen qué tipo de compuestos son, perdón, qué tipo de reacciones son, ¿ya? Haremos esto de aquí, clasificar las siguientes como los tipos de reacciones descritas. Aquí está. Haremos esto, ¿ya? Y ustedes me dicen qué tipo de reacción es, de todos los tipos de reacciones que ya hemos visto. Y les voy a ayudar con un poco de teoría, ¿ya? O sea, les voy a ir explicando más o menos qué tipo de reacciones pueden llegar a ser. Abajito le vamos a poner el tipo de reacción, ¿listo? El inciso A, ¿qué tipo de reacción será? Miren que tenemos hidrógeno, oxígeno, y está formando un compuesto. ¿Qué tipo de reacción es? Cuando tienes 2 elementos, es una reacción de síntesis o combinación, ¿no ve? Aquí le pondremos reacción de combinación. Esto, combinación. Perfecto. El otro. Tienes ácido carbónico más sodio. ¿Qué tipo de reacción es? Y se forma carbonato de sodio e hidrógeno. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cómo se llama esa reacción? El inciso B, ¿qué reacción es? Samsung S8 Plus. María. Exacto, muy bien. Desplazamientos simples, ¿ya? ¿Por qué desplazamiento simple? Y eso les explico hace rato, ¿no? Miren, aquí está el hidrógeno. Y aquí tienes el sodio. El hidrógeno y el sodio le está reemplazando el sodio al hidrógeno. ¿No ve? Solamente un hito está reemplazando. Por lo tanto, a este se le llama simple sustitución o desplazamiento simple también, ¿no? O simple desplazamiento, perdón. Desplazamiento. O aquí abajito, ahora que pongámoslo, ¿no? Para que aquí abajito lo notaremos, ¿ya? Las respuestas de cada uno. Del inciso A era reacción de
síntesis, ¿no? Síntesis o combinación, es lo mismo, ¿ya? El otro es de reacción de simple sustitución o simple desplazamiento, perdón. El inciso C, ¿qué sería? Desplazamiento. Listo. El inciso C. Tienen hidróxido de bario y aquí este otro lado tienes agua y óxido de bario. ¿Qué se le llama a eso? No. No. ¿Se recuerdan hace rato que les he mencionado, por ejemplo, que cuando tienes un compuesto y ese compuesto se separa, se llama de descomposición, se descompone. Este es perdón. Se llama reacción de descomposición. ¿Estamos de acuerdo? Se descompone en dos compuestos, ¿no? Partimos de un compuesto y se ha descompuesto en otros compuestos. ¿Listo? El inciso D. ¿Qué tipo de reacción será? Tienes hidróxido de calcio y un ácido. Y aquí tienes una sal y agua. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cómo, muchachos? ¿Están durmiendo? No creo. ¿Cómo es, Paola? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de reacción será? Hace rato les he mostrado, ¿no? Voy a descartar. Miren, les había mencionado que cuando tienes una base y un ácido, forma una sal, ¿no ve? Y esto sería reacción de neutralización. Pero, aquí hay un pero. Hay otro compuesto aparte de la sal. No es solamente la sal. ¿Qué está haciendo el calcio? ¿Y qué está haciendo el hidrógeno? ¿Qué tipo de reacciones? Bueno, ya les ayudo. No es doble. Ya, por si acaso, no es doble. ¿Por qué? Porque no va a ser doble porque en este caso no está sustituyendo. El hidrógeno no está reemplazando, ¿no? Aquí se está formando agua. No se olviden que cuando se forma una sal va a depender mucho de la reacción, ¿no ve? Con quién se combine. Si se combina con un óxido, con un hidróxido, con un metal, etcétera, etcétera. En este caso es con un hidróxido. Y una base con un ácido forman una reacción de neutralización. ¿Listo? Neutralización. No es de doble, porque en este caso el hidrógeno no está reemplazando a nadie, solamente se está combinando con el oxígeno que está sobrante del hidróxido. ¿Ya? Por si acaso. Listo, el inciso E. Tienes metano, oxígeno, dióxido y agua. Y hace rato les había mencionado que cuando tienes calor, dióxido de carbono y agua, se trata de una reacción de... ¿Qué tipo de reacción es? El metano es un combustible, por si acaso. El gas metano. ¿No ve? El gas metano es un combustible. Cuando se expone al oxígeno, desprende calor, dióxido y agua. Por lo tanto, es una reacción de
combustión. ¿Ya? Es combustión. Esta es la clave. Esto tienen que ver. Si existe dióxido y agua y calor, combustión, sí o sí. No importa lo que estés reaccionando del otro lado. Si se obtiene ese tipo de compuestos, es sí o sí una reacción de combustión. El último dice, sodio más cloro forman un nuevo compuesto. Esto está sencillito. Es una reacción de combinación, ¿no? Ya eso está muy regalado. Listo. Nada más. Esas reacciones químicas, muchachos. Así de sencillito. Preguntas. Preguntas, muchachos. ¿Hay preguntitas? A ver. Bueno, ya no tenemos más clases. Pero les dejo estos cuantos ejercicios para que ustedes practiquen un poco. ¿Ya? Depende de ustedes si quieren aprender o no, porque obviamente yo ya no puedo obligarles, ¿no? Aquí hay unos cuantos ejemplitos. O mejor este está más bonito. Les voy a ayudar con unos 2. Y el resto se los dejo para ustedes como tareita. ¿Listo? Hoy es nuestra última clase. Me gustaría poder pasar más, pero lastimosamente ya con esto estaríamos terminando el curso. El documento, las clases por si acaso grabadas hasta el día viernes máximo, yo lo voy a completar ya. Lo que les decía a los del otro grupo, por ejemplo, era que guarden los textos, estos apuntes, guárdenselo, háganse un respaldo para que no se les pierda, porque de aquí unas 2 semanas o 3, bueno, a veces hasta un mes me se va a olvidar, lo voy a eliminar el grupo, y si se elimina el grupo, todos los documentos se van a borrar. Así que si no lo han guardado, entonces pues se va a perder, ¿ya? Entonces guárdenlo, respalden siempre los documentos, les va a servir como apuntes para cualquier situación. Si es que están estudiando, si es que están en colegio, les va a servir bastante, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Si les dan tarea, entonces agarras los ejemplos de ahí, etcétera, etcétera. ¿Listo? Les voy a ayudar con 3, ¿ya? Y el resto se los dejo para ustedes. El inciso A, por ejemplo, te da yodo y hidrógeno. Esto es la combinación de un no metal con el hidrógeno, y esto te va a formar un ácido, ¿no? En este caso vas a tener el ácido yodhídrico, que sería esto, ¿no? Hay que igualar la reacción, aquí dice igualar, ¿no? Si le aumentas un 2 aquí, ya está igualado. ¿Listo? Ya está igualado. El otro, a ver, haremos el inciso D. Tienes flúor y tienes, bueno, es lo mismo, ¿no? El E también es lo mismo. El F, haremos el F. Tienes ácido o hidróxido de aluminio y ácido sulfúrico. Es una sal y una base. Se va a formar, perdón, es un ácido y una base. Se va a formar una sal, ¿no? Y agua. Vas a tener aquí el aluminio, el azufre, intercambios de valencias, ¿no ve? Y aquí vas a tener en este caso desprendimiento de agua, ¿no? Desprendimiento de agua. Hay que igualar. Si tienes 2 aluminios aquí, tienes 1, le aumentas 2, ya está igualado. Tienes 3 azufres, aquí solo tienes 1, le aumentas un 3, y ya está igualado también. Los hidrógenos, tienes 6 a este lado, aquí tienes 3 por 2, 6 también, 6 más 6, 12. Aquí solo tengo 2, entonces le aumento un 6 y ya está igualado. Los oxígenos, tienes 2 por 3, 6, aquí tienes 6 por 1, 6, tu reacción está igualada, ¿no ve? El inciso I. Miren, tengo ácido clorhídrico. Para que se forme el cloruro de calcio, porque es el cloruro de calcio, necesita el calcio, ¿no? Pero aquí puede ser solamente el calcio. ¿Qué dicen? Si solo coloco calcio, ¿qué va a pasar? Calcio más ácido va a formar una sal, que es el cloruro de calcio. Por lo tanto, va a haber desprendimiento de hidrógeno.
Podríamos ser con óxidos también, ¿no? Podríamos obtener desprendimiento de agua, pero eso depende de ustedes. Yo estoy formando una sal con el cloruro de calcio y desprendimiento de hidrógeno nada más. Hay que igualar. Tenemos un calcio, tengo dos cloros, aquí solo tengo uno, lo aumento dos hidrógenos, está igualado. Y por último, a ver, ¿cuál más les ayuda? A ver, este de aquí arribita. Para que se forme ese ácido necesitas el no metal y el hidrógeno nada más, ¿no? Y ya está, terminaste. Listo, muchachos, el resto se los dejo para ustedes, complétenlo. Les deseo éxitos en todo lo que ustedes hagan. Nos vemos conmigo en otra oportunidad. En el mes de febrero, por si acaso, voy a abrir un nuevo curso. Les voy a estar avisando ahí en los grupitos. Espero que les sirva. Les comparto el documento. Las clases grabadas lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Si es que el link lo pierden, los revisan. Ahí van a poder acceder a todas las grabaciones que hemos pasado, todas las clases hasta el día de hoy. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo. Cuídense y hasta la próxima. Chau, chau.